Hola, muy buenos días a todos. Esto es La Revolución Pacífica y a continuación les vamos a dejar con una entrevista en exclusiva que se emitirá para el canal de YouTube, en la que entrevistaremos al periodista y escritor independiente Rafael Palacios. Entre sus obras más conocidas se encuentra El asesinato de la música, que es el que va a presentar aquí hoy, y La historia secreta de Hollywood. Rafael Palacios se inició en su profesión como periodista oficial, por así decirlo, trabajando en medios como Telemadrid, Cadena SER, Radio Nacional de España o la revista Cubo. Pero llegó un momento en su vida en el que pasó a un segundo plano y decidió dedicarse a lo que a él verdaderamente le motivaba, que era decir y contar la verdad al mundo. Entre otras de sus creaciones se encuentra el periódico El Jaque Mate, que lo escribió justo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y en el que nos descubrió muchas de las verdades ocultas que la élite mantiene en secreto. Espero que les guste la entrevista que van a presenciar a continuación y que la disfruten. Un saludo. Hola, muy buenos días. Estamos aquí para La Revolución Pacífica y aquí les presentamos a nuestro invitado, a Rafael Palacios. Muchas gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Jorge? Pues nada, para ir avanzando un poco, me gustaría que nos comentases un poco cómo se había desarrollado tu vida profesional y cómo habías pasado de trabajar para medios oficiales, que en cuestión son medios de manipulación de masas, a dedicarte al periodismo independiente y de investigación. Bueno, pues ha sido un cúmulo de coincidencias y bueno, que digamos mi deseo de realizarme como periodista para descubrir la verdad no encajaba en los medios de comunicación. Se puede considerar un fracaso porque en realidad, bueno, como en Telemadrid me enseñaron la puerta de salida, cuando estuve haciendo reportajes para Sucedió Madrid, para 30 minutos. Luego entré en el mundo, bueno, pasé por el mundo de la publicidad, hice radio para la SER un verano, bueno, muchas colaboraciones, he tocado muchos palos, pero básicamente lo que me colocó en este camino fue el mundo de la informática. Estuve en el boom de la informática y todas esas revistas, años 90 y bueno, pues estaba en la punta de comienzo, la punta de salida de todo el boom de internet. Entonces, bueno, con unos amigos montamos una revista electrónica, una de las primeras que hubo en España en el año 99-2000 y bueno, pues por aquella época trabajaba haciendo publireportajes para empresas tipo, yo que sé, Airtel, Microsoft, IBM y bueno, pues cogí el tren de internet después del 11S sobre todo, ahí me lancé y bueno, pues la vida me fue llevando por esos derroteros y hubo un momento que no pude seguir trabajando más para la industria y para todos esos medios. Compaginé el periodismo, digamos, de las revistas esotéricas tipo Más Allá, Año Cero, Enigmas, con el comienzo de la investigación de la conspiración. Y bueno, pues casi viviendo en el alambre, al final me encontré viviendo de mi página, que es lo que realmente había deseado, y publicando libros y hasta aquí. Bueno, han pasado ya, la página ya tiene 11 años y digamos que la investigación fuerte comenzó con el 11 de septiembre del 2001. Sí. Y bueno, pues estamos a 21 de noviembre del 2015, son 14 años los que llevo ahí. Sí. Pues volviendo al tema que comentabas ahora, que también te dedicas a la escritura, yo creo que hay tus dos últimos libros, La historia secreta de Hollywood y el que vas a presentar aquí hoy, el del asesinato de la música, son dos libros que también nos podrías comentar un poco cómo... Bueno, entre medias he sacado otro, que es un libro que parece que no tiene nada que ver con los demás, que se llama Principios para el Nuevo Mundo, que es un libro más filosófico, digamos, pero que también integra la conspiración. Sí. Un libro que parece que está un poco apartado de lo que he hecho, porque es más metafísico, más espiritual, pero bueno, con relación a estos dos que dices, pues en realidad forman parte de una misma investigación sobre el mundo de la cultura del siglo XX y de este XXI, que es, bueno, pues yo creo que estamos viviendo un poco la resaca del siglo XX todavía en estos 15 años y todavía la cultura y digamos las tendencias sociales del siglo XX nos siguen influyendo y bueno, pues era
quería cerrar un poco el ciclo de entender qué supuso el mundo del cine, porque hay que hablar ya en pasado, como una nueva tecnología que llegó a la humanidad, a nuestros abuelos, pues a partir de los años 20, 30, y lo mismo con el mundo de la música como industria, desde la aparición de Elvis, ¿no? Desde los años 50, ¿no? Y bueno, pues lo que he hecho he trazado una historia que se cierra, es decir, que tiene un principio, un final, un desarrollo, un clímax, con un sentido, en el cual, bueno, pues a través de las vidas de las estrellas, ya sea actores, directores de cine, guionistas, como los propios artistas de la música, pues vemos la influencia que han tenido sobre nuestra sociedad y cómo ellos también son producto de la sociedad, como el enfoque es una mirada a la libertad, ¿no? Al ideal de la libertad, desde el punto de vista de que estas estrellas han sido el señuelo, la guía, la señal que hemos seguido todos nosotros. Y bueno, pues por ese camino pues se descubren muchos trapos sucios, muchos cotilleos y cosas que todo el mundo ha querido conocer sobre estas estrellas. Sí, pero como tú bien dices, la industria musical y la industria cinematográfica están unidas, porque partiendo de Hollywood, esos grandes productores que producen películas de Hollywood también producen artistas. Entonces, todo ello nos lleva a un mismo enfoque, ¿no? Correcto. Una manipulación de la sociedad. Correcto. Bueno, básicamente en la industria de Hollywood son 7 familias judías que se van a Hollywood porque en Nueva York la patente del cine la tenía Thomas Alva Edison, sí, y ahí construyen un gran imperio de la nada, pero que ya desde el primer momento se consideraba que iba a ser algo importante, que nadie se podía imaginar, salvo ellos, la influencia que iba a tener sobre nuestras vidas, sobre la concepción, sobre la realidad y sobre la historia. Y bueno, todo eso ha ido evolucionando y bueno, pues hemos acabado viviendo en las películas, viviendo el oeste ya aquí en París, ya a tiros por las calles, o sea, el cine nos ha preparado para que las cosas que consideramos que eran que ya forman parte de la historia y ficción y que ya las habíamos superado, cortar cabezas, yo qué sé, crucificar a la gente o liarse a tiros por las calles, que hay helicópteros y tal, todas estas historias que vimos desde los años 80 y atrás en las películas, pues hoy son realidad, entre comillas, gracias a que ese poder que fabrica nuestra realidad está creando la ficción y también la realidad. Y por el lado de la música, pues bueno, como digo, estas industrias, la del cine y las discográficas, se unieron a finales de los 90 en estos grandes emporios mediáticos tipo Time Warner, la Sony y todos ellos que, bueno, dando a entender ya pues ineludiblemente que forman parte del mismo sistema en el sentido que tienen los mismos valores y bueno, que se complementan. De hecho, bueno, pues las estrellas de la música acaban haciendo películas, algunos actores se tratan de cantar malamente, sí, pero bueno, está claro que son la misma, forman parte del mismo sistema de valores, habría que decir. ¿Y hacia dónde nos dirigen esa especie de, o sea, como de vertiente para que nosotros creamos en algo que verdaderamente no existe? Básicamente confundir la realidad con la ficción. Eso es su mayor empeño, es que confundamos la realidad con la ficción y que aquello que es ficción consideremos que sea real y lo que es real consideremos que sea ficción. Claro, el punto en el que se realiza esta entrevista, en el 2015, ya el ensueño está empezando a no servir. O sea, toda la labor que venimos haciendo, descodificando películas, y en este caso lo que hago ahora con descodificando las letras de las canciones y los grupos y los estilos musicales, pues está haciendo que esa mitificación que hemos tenido de los artistas y ya sea en el ámbito cinematográfico o musical, se está perdiendo. De hecho, la capacidad para crear ídolos musicales pues ya se concierne solo a los adolescentes, tipo Justin Bieber o Miley Cyrus, pero ya no hay ídolos para adultos. De hecho, ya no hay grandes grupos musicales. Yo no sé, el último grupo que se puede considerar como tal, pues para mí fueron Nirvana o Oasis o Blur, y no sé si alguien podrá decir alguno, pero ya nos estamos moviendo en círculos muy restringidos de gente con etiquetas muy determinadas, pero no hay nada masivo. Y en cuanto al cine, pues 3/4 de lo mismo. Es que qué artista, qué gran actor, actriz hay ahora mismo. Pues no
o directores, pues están tirando de Ridley Scott. Son gente que viene ya de los años 90, incluso de más atrás. Claro, pero no se generan grandes directores ya. De hecho, bueno, ya no hay una gran película de los Oscars que todo el mundo vaya a ver. Bueno, de Avatar, yo creo que ha sido la única, la última, ¿no? Avatar, que tiene mucho mensaje también oculto, claro, en cuanto a su argumento. Claro, que la gente está buscando eso, está buscando algo más que una diversión. O sea, básicamente el cine se configuró como un pasatiempo en el cual, sin saberlo, la gente acaba siendo inoculada de determinados valores y sobre todo de una frontera entre lo que es real y ficción. Pues el mejor ejemplo es el tema extraterrestre. Sí. Y bueno, el terrorismo, todos los temas que candentes aparecen. Tú fíjate que, por ejemplo, pues Wall Street o ¿cómo se llama? La Corporación de Costa Cabras, o sea, están haciendo incluso películas sobre la realidad actual de la crisis, que lo que quieren es un poco suavizar un poco la sensación que tenemos de la tomadura de pelo. El cine, y es un poco respondiendo a tu pregunta, está cada vez acercándose más a la realidad. Bueno, pues ahora se hace, yo qué sé, una película sobre Steve Jobs. Sí. El cine se está convirtiendo casi como en documentales con actores. Y sí. En el caso de la música, bueno, pues está yo creo que el peor momento de toda la historia de la industria musical, aparentemente. Luego hay grandes artistas que no salen en los medios de comunicación masivos, que están haciendo, o sea, la música no ha muerto ni está pasando por ninguna crisis. Lo que pasa es que lo que la gente escucha es una pura basura. Y bueno, pues gracias a Internet pues están canalizando otros medios de conectar con la gente. El género documental, por ejemplo, artesanal, pues tipo como es esta entrevista, pues está consiguiendo audiencias tremendas. La gente está haciendo sátiras, mofas de los videoclips, que están teniendo millones de visitas. Claro. Están dando otra visión sobre el mundo del famoseo de corazón, con vídeos que despellejan a todas esas artistas. Entonces se está separando cada vez más esto que hablamos de la brecha mediática y los analfabetos digitales. Pues se está quedando claro que hay un cierto tipo de gente que sigue los medios, la televisión básicamente, y hay otra gente que está en el mundo de Internet, y hay una brecha. Claro. Que yo creo que hay gente que está retrocediendo grandemente su conciencia a los tiempos del Neandertal, y a otra gente que se está elevando por encima. Entonces, bueno, para mí es como si de verdad existieron el Neandertal y el Cromañón, cosa que no acabo de tener claro. Estamos viviendo una etapa así, en la que se están produciendo dos tipos de seres humanos con una conciencia muy diferente. Muy diferente. Pues sí, hablando también de, como has comentado, de películas que nos están inculcando, como el terrorismo o el cine bélico, ¿cómo ves ahora la situación a nivel geopolítico del planeta, con toda esta crisis de refugiados, con el terrorismo internacional que todo el mundo que estamos en la información alternativa sabemos que viene de procedencia Israel, Estados Unidos, Unión Europea, o sea, son financiados? ¿Cómo ves esto? ¿Qué puede suceder Yo creo que está quebrándose ya la realidad, y es que, claro, tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Se está quebrando esa realidad de las pantallas, y ya cada vez surgen más voces. Pues hace poco ha sido el español Pablo Iglesias de Podemos y Beatriz Talegón, que han empezado ya a cuestionar esa lucha contra el terrorismo cuando somos aliados de Qatar y de Arabia Saudita. Entonces, digamos que la brecha conspiranoica está apareciendo como un iceberg, un iceberg en esa realidad, y la está reventando. Entonces, bueno, esta entrevista se produce a una semana escasa de que... ¿De las elecciones? No, de que Cristina Lagarde del FMI apruebe la inclusión de la moneda china como divisa de referencia. Y bueno, pues si escuchas esta entrevista dentro de un mes, es posible que ya estemos viviendo en otra realidad. Entonces, ahora estamos en esta transición de la locura absoluta. Los militares por las calles, cosas que habían dicho las películas, que habían contado las películas, sí, todo eso. Pero bueno, como el último intento por evitar lo inevitable, que es la derrota del dinero deuda de los sionistas, que ya está totalmente preparada, ¿no? Entonces, bueno, pues esta entrevista se produce en un momento en el cual es difícil hacer una prospección, aunque yo pienso que el 2016, estoy convencido que en el 2016 vamos a ver unos cambios radicales, que comenzarán con
con la adopción del patrón oro. Sí. No sé en qué plazo se van a poner en práctica, no sé fechas, salvo que, bueno, este próximo 8 de diciembre la declaración de año santo, año jubileo por parte del Papa, pues puede ser un detonante, pero lo que está claro es que el 2016 van a ocurrir, bueno, se va a sacudir nuestro sistema. Sí, en relación a eso, de hecho tenía una cuestión sobre el jubileo, sobre la condonación de las deudas. ¿Tú crees que el 2016 entonces puede ser el año en que todo esto se venga abajo, no? ¿No crees que la élite puede no rendirse y montar la Tercera Guerra Mundial, por así decirlo? La está montando, es que yo creo que no hay que hablar en futuro, esto ya es este caos que estamos viviendo, pero el caos económico, financiero, o sea, el hecho de que hayamos ido para atrás varias décadas en cuanto a los derechos sociales del individuo y sobre todo la seguridad sobre tu vida, sobre qué va a ser con tu vida, si vas a poder tener una jubilación, si vas a poder estar tranquilo, que de repente haya ejércitos maléficos poniendo bombas en todas partes. Eso es una regresión clara y que hace cuestionar la idea del progreso desde la Revolución Francesa y la idea misma de la modernidad, que es que lo que realmente, o sea, vamos a ver, democracia, derechos, libertad, ¿dónde estamos? Si está la policía por todas partes, si nos están registrando, ¿dónde está el progreso? ¿Dónde están las máquinas que nos iban a hacer más felices, que iban a hacer la vida más fácil? Bueno, eso ha saltado por los aires y no hay ningún filósofo del sistema que se atreva a levantar la cara por el progreso. Entonces la gente sigue utilizando la palabra progresista como si fuera una palabra, un epíteto positivo, pero hoy en día habría que cuestionarlo, habría que considerarlo algo negativo. O sea, realmente el progreso nos ha llevado a la destrucción de los valores humanos. Y eso es el punto, aparte ya de todo lo que estamos viendo ahí fuera. O sea, realmente lo importante es cuestionarse el progreso. Y lo que tendría que haber es un debate a todos los niveles, es decir, ¿qué queremos como humanidad? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué consideramos que es el bien? ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿Cuál es el papel del Estado? Esas son realmente las cosas que estamos poniendo en evidencia. Y bueno, la tecnología para vigilarnos, para destruirnos, para envilecernos, o tecnología para hacer las cosas más fáciles. El Estado, ¿para qué pagamos los impuestos? O sea, ¿cuál es el objetivo del Estado? Que nos puteen, que nos roben, que nos denigren, que extiendan enfermedades, o para evitarlo, para hacer nuestra vida más sencilla, para que tengamos que trabajar menos. Ese es realmente el punto. Aparte de todo la locura que estamos viviendo, y es lo aparente, lo realmente importante, para lo que sirve, pues realmente es útil estos 7 años que llevamos de crisis total, en el cual, bueno, se ha paralizado este progreso, es para cuestionarnos. Y es que lo que no hay entre esa izquierda, digamos, progresista, no hay un debate serio sobre el progreso. Y eso va a ser su tumba, porque cualquiera que quiera destruir el orden viejo va a tener que plantear una alternativa. Y aquí lo que no hay es un debate filosófico profundo. Se están discutiendo cosas a corto plazo, que si las pensiones, que si tal, cuando realmente la seguridad social se da a tomar por culo. Se da a tomar por culo porque se ha ido por el desagüe de esa corrupción financiera voraz. Entonces, todo ese discurso es palabrería, mientras no haya un discurso y no haya un debate profundo del ser humano. Porque tiene que pasar por ahí, por los valores del ser humano y por la noción misma de la modernidad y el progreso. Y eso no lo está viendo. No, o sea, descaradamente no. De hecho, yo tengo también una opinión, y es que Pablo Iglesias, que podría ser una de las esperanzas para que este país se levantase, yo creo que se ha acabado su propia tumba con el pacto antiterrorista. Yo creo que la gente, o sea, está tan dormida que ahí ya ha descartado cualquier tipo de... ¿Sabes lo que pasa? Es que si hubiera, claro, te dan el titular. Yo cuando dijo que no al pacto terrorista dije, joder, este tío. Pero claro, luego es el argumento de que no quiere estar con los que están financiando Arabia Saudita, y es normal. Pero el problema es que como no hay un debate, no hay un debate profundo. El debate se circunscribe a titulares y a 2 frases que te dejan decir en un debate de no sé qué tertulia. Pero no lo hay, no hay la clave como era en los años 80, no hay algo profundo. Y para eso debería estar Internet, pero tampoco ellos, ni Pablo Iglesias, ni Errejón, ni todos ellos están llegando ahí, ni Monedero. No les he escuchado hablar con profundidad del progreso. O sea, que tampoco ellos tienen argumentos. Están muy constreñidos a la realidad que dicta el sistema, que es esa realidad de aquí a aquí, en la cual no se puede hablar del 11S, no se puede hablar del dinero deuda, y claro, si se saliera de ahí
no le admitirá a los medios de comunicación, y Claro. si se constriñe a eso no puede salir de esa cárcel. De esa Entonces, cárcel, sí. los únicos que realmente estamos diciendo algo para poder solucionar la cuestión somos los que hemos adoptado pues el nuevo paradigma de las banderas falsas, el dinero deuda y la conspiración como motor de la historia. Y no se puede entender nada de lo que está sucediendo si no colocas esas tres y la censura del conocimiento. Esas cuatro patas, sin esas cuatro patas no hay mesa donde empezar a debatir. No hay. No puedes entender nada de lo que está sucediendo. Sí, la mayor parte de la gente también se queda en un nivel de conocimiento en el que, por ejemplo, dar el salto a hablar ya de cosas como satanismo, sociedades secretas, como que todos estos entes controlan el mundo, eso es algo que ya es el tope, ¿no? de la gente. Pero entiendes por qué. No se pueden plantear eso porque como han quitado a Dios de aquí, Claro. entonces, claro, ¿cómo vas a hablar de Satán si no crees en Dios? Sí, el ateísmo es lo que han fomentado en la sociedad. El ateísmo pues es una cortina de humo estupenda para que la gente no se dé cuenta de la profundidad de lo que estamos viviendo. Pero eso le afecta también a los conspiranoicos luciferinos, porque hay gente que no ha abandonado la espiritualidad y ha confundido a Lucifer con Dios y está en el mismo punto, en el mismo problema. Entonces, sí, pues al final es una batalla del bien y el mal, y bueno, la New Age también se ha equivocado, ha despreciado esos conceptos, y bueno, como decía el otro día criticando al señor Enrique Corbera, el que plagió la biodescodificación, que dice que no cree en el bien y el mal, y al mismo tiempo está dando consejos para que la gente mejore su salud. O sea, estamos llegando a unos grados de contradicción tan absolutos que bueno, que alucinas de que la gente no sea capaz de entender unos conceptos tan básicos como esos. O sea, si en el bien y el mal no puedes ni decir que esta lechuga está mala, no puedes decir que hay que huele mal la nevera porque hay algo que está podrido, no puedes decir a ese niño que no se coma un chicle del suelo. Claro. Como le está pasando a los hippies. Yo esto lo he vivido con gente hippie que he conocido, que los críos cogiendo un chicle del suelo, y como no pueden decir que eso está bien o mal, Claro. pues se ven incapaces, claro. Luego pasa en el tren, entras ahí, hay un tipo, un rapero que está poniendo la música a todo trapo, y no le puedes decir nada. ¿Por qué? Que no tienes el concepto del bien y el mal. Pero es que, claro, él no se lo ha enseñado porque sus padres han perdido esos conceptos. Entonces estamos totalmente a merced del mal porque no tenemos el concepto del bien y el mal. Y eso es el origen de que no podamos salir de esta crisis a nivel planetaria. Porque no nos podemos poner de acuerdo de las religiones, las culturas y tal, porque no tenemos ese concepto del bien y el mal. Sí. O sea, estamos, digamos, indefensos ante el mal. O sea, el mal, cuando nos logra convencer de que no existe el bien y el mal, nos deja así, a punto, esposados y con la guillotina delante. Sí. Hablando de eso también, o sea, podríamos diferenciar entre las élites que están detrás de los países más importantes del mundo. Podríamos decir que sí que hay una vertiente que podría ser el bien, ¿no? Que serían los BRICS, que también podemos hablar como que se han unido razas, culturas y religiones de todo el mundo, que eso nunca había pasado. Correcto, es lo más importante. Tienes toda la razón. Tenemos la religión ortodoxa de Rusia, que por mucho que hablemos de Putin, yo estoy todo el rato con Putin, pero realmente la gente debería entender que no hablo de él solo, hablo de un movimiento espiritual que está representado por él, pero seguramente gente más importante que él orientándole, y que ha trazado ese camino, ese puente con el chiismo, que es el verdadero victorioso, digamos la vertiente del Islam que ha salido victoriosa de esta confrontación histórica entre el sunismo y el chiismo. Y bueno, pues luego tenemos el mundo africano representado por Sudáfrica, el mundo taoísta, budista representado por China, y el mundo, digamos, católico representado por Brasil. Entonces sí, es una alianza de civilizaciones. Incluso la India también, con el hinduismo. Por supuesto, sí me he dejado, sí, claro. Tenemos, representantes de todas las razas. De todas las, sí, que esa es la pretensión, el por qué se pone BRICS, es porque se busca un representante de cada una de las culturas humanas, y para que a su vez traiga, o sea, nosotros vamos a ir al BRICS detrás de Rusia, Latinoamérica va a ir al BRICS detrás de Brasil, el mundo musulmán va a ir al BRICS detrás de Irán, el mundo, digamos, de toda esa cultura budista asiática detrás de China y de la India. Claro. Y el africano detrás de Sudáfrica. Sí, además que también nombrar que el nombre BRICS quiere decir ladrillo en inglés, que es la construcción del nuevo mundo, podría ser. Correcto. Eso me di cuenta, mucho tiempo después de explicar la palabra, me di cuenta que no se había colocado en broma.
Bueno, también me gustaría que ofrecieses una especie de explicación a para qué sirven las guerras, o sea, para un público así más desinformado, o sea, para qué utiliza la élite las guerras, porque estamos hablando del bien y el mal, está claro que los que impulsan guerras están detrás del mal. Bueno, pues la guerra sirve para dos cosas. Uno, para generar deudas. Una guerra es un gran gasto y al final las arcas del Estado se quedan a cero y tienen que pedir el dinero a los prestamistas, los usureros, los banqueros. Con lo cual, al final, los banqueros, como bien dijo Mayer Ansel Rothschild, acaban haciendo las leyes. Sí. Porque si son los que te prestan el dinero, pues al final te van a exigir. Claro. Y por otro lado, la guerra produce enfrentamiento entre los seres humanos y eso impide que ambos se den cuenta de que están manipulados por esos propios banqueros. Claro. Entonces es un doble efecto. ¿Se podría hablar también de mega rituales a gran escala? Claro, hombre, es un ritual, la guerra es un ritual satánico en sí mismo, porque claro. Dios nos ha creado para estar en paz, o sea, somos un organismo, claro. Somos un organismo de células humanas, animales, plantas, que es perfecto. Sí. Es perfecto si cada uno estuviera en su esencia. Mira, los árboles pues no se pelean, están ahí, cada uno tiene su espacio y busca el agua, pero claro, si hay escasez, pues ahí a lo mejor pueden tirar las raíces a ver si le roba uno al otro. Y eso es realmente lo que estamos pasando con los seres humanos y lo que está pasando con el género humano. Que al no tener conciencia de que todos estamos en las mismas y somos un organismo, acabamos destrozándonos uno a otro y generamos un cáncer para el planeta. Sí. También me gustaría preguntarte cuál será la gran revelación, ¿tú crees, para llegar a la salvación de la humanidad a nivel espiritual? Bueno, la asunción de que hay vida extraterrestre. Sí. Ese es el momento. El momento es cuando la NASA publique algo de Marte, alguna fotografía que ya no se pueda negar. Claro. Y en un momento dado, todas esas fotografías que estamos viendo de naves alrededor del Sol y cosas raras, pues se asuma que es, y en Ceres, en Encelado, se asuma que hay alguna construcción que es humana y bueno, pues de repente los científicos, los líderes espirituales, pues se sienten un día y hagan una declaración solemne. De hecho, el Vaticano ya lo ha hecho en alguna ocasión. Sí, pero yo creo que será un día que se siente, no sé, una cumbre del clima, algo, y diga, mira, pues tenemos que decir que hemos encontrado vida extraterrestre, que se han dirigido a nosotros y vamos a empezar a hacer negociaciones pues para entablar un contacto y que la humanidad pues lo asuma, que son seres benéficos y bueno, pues ese día... ¿Tú crees que el contacto ya se ha producido en el pasado, ¿no? Por supuesto. Eso ya con Eisenhower ya lo hubo, pero realmente las élites han tenido contacto, bueno, Ezequiel vio la rueda, la escalera de Jacob. Incluso Cristóbal Colón, que veía luces en el océano cuando iba cuando iba hacia América. Sí. Lo ha habido y realmente ese es el origen del poder de las élites, esos seres. Sí, conocimiento secreto. Claro. También pasando un poco a uno de los documentales que a mí me ha impactado últimamente que has elaborado, que es el de Dinero y Dios. ¿Podrías explicar así un poco en pequeña escala, o sea, de qué trata este enfrentamiento entre Dios y Yahvé del Antiguo Testamento? Bueno, Dinero y Dios es un intento de explicar que realmente las dos cosas más aparentemente desconectadas o separadas, que son lo más espiritual y lo más material, en realidad proceden de un mismo poder. Y bueno, pues lo que hice fue leerme la Biblia, leer la explicación de la Biblia de Isaac Asimov y leer los descubrimientos arqueológicos que los arqueólogos judíos, no sé si alguno norteamericano, han realizado, o sea, resumir todo lo que han encontrado en Israel, que da la razón a la Biblia. Es decir, que la Biblia es un libro histórico, hasta cierto punto, manipulado, pero bueno, que se puede entender lo que hay de real, ¿no? Y a partir de ahí, lo que hice fue una conexión con el poder político, con el poder económico, para darnos cuenta que ha habido una manipulación sobre aquellos que han dicho obrar en nombre de Dios, en realidad han obrado en nombre de una entidad maléfica que es la que les ha corrompido y les ha
manipulado con el pretexto de que ellos son el pueblo elegido y que el resto de la humanidad está está creado para servirlos. Y ese es el origen de todo el problema que tenemos en el planeta. Como que, o sea, que los gentiles tenemos que servir a la nación de Israel o a los judíos, ¿no? Claro. Básicamente. Claro, y bueno, pues ahí la figura de Jesucristo lo que vino a decir es que Dios es de todos. Claro. Y que Dios quiere a todos por igual y que, bueno, pues no debe haber unos que esclavicen a los demás. Y ese fue el motivo por el que le mataron. Incluso Jesucristo tuvo un papel muy reivindicativo en su época, incluso de manera activa cuando expulsó a los usureros del templo. Claro, esa es la clave para entender la Biblia. Ese es el momento más importante. Del templo o sinagoga. Claro, eso fue lo más importante que hizo Jesucristo. Y lo que menos se habla en las iglesias. Sí. Pues también para hablar un poco de las revelaciones de San Juan, o sea, estuve leyéndome el otro día unos cuantos fragmentos del capítulo 12 del Apocalipsis y habla como el dragón, la bestia, Satanás, como un mismo ente. Y en un fragmento dice que el dragón está detrás de todo el poder. O sea, ¿cómo descodificas esto? Porque es algo evidente que en muchos emblemas o escudos reales se encuentra la figura del dragón en las monarquías. Sí. Hombre, pues eso daría razón a todo el movimiento conspiranoico que habla de que realmente hay una raza no humana, es decir, de sangre reptil, sí, que es la que está detrás de todo esto. Bueno, esas son las cosas a las que nos enfrentaremos cuando ocurra ese contacto y descubramos que hay seres extraterrestres de diferentes tipologías humanoides y bueno, pues que ha habido una de ellas en particular, o varias, que han sido las que han inspirado a estos depredadores y a estos esclavizados de la humanidad. Claro. Y bueno, pues esa ha sido una de las facetas de toda esta investigación, que ha sido la gran revelación realmente que ha ocurrido ya, sí, con la llegada de Internet. O sea, claro, realmente el apocalipsis, la gran revelación, el descorrimiento del velo ha sucedido gracias a Internet. Y lo que va a venir, la historia que nuestros hijos van a estudiar en las escuelas, va a ser esa, es la que hemos sacado a la luz. Que, por ejemplo, Joan Vilarrubí sea uno de los peces gordos de Rothschild. El testaferro de los Rothschild. Claro, que el himno del segador esté basado en una canción judía. Que